sido encuentros importantes porque hemos logrado tener desde la primera oportunidad a Felipe González, pasando por Oscar Arias, el presidente Sanguinetti, el presidente Cardoso, conocer bien la experiencia de Chile, conocer bien el tema relacionado a derechos humanos, y al futuro tenemos también, para que lo tengan ya bajo el radar, un próximo encuentro sobre Venezuela, sobre el tema de derechos humanos y transiciones, con Claudio Grossman, Juan Méndez, Katy Salazar y el doctor Carlos Ayala. Y la idea es que podamos después cerrar todo este ciclo de foros con el presidente Ricardo Lagos. El día de hoy tenemos dos invitados muy queridos por Venezuela. Se trata del canciller Roberto Ampuero, quien además es un gran escritor y es una persona que me consta personalmente su amor por Venezuela. Yo tengo el orgullo de, apenas tomó la posición el presidente Piñera, la primera reunión que tuvo el canciller Ampuero fue con nosotros en Santiago el día siguiente de esa toma de posición, y con esto lo que les quiero es demostrar cómo para él el tema venezolano lo lleva en su corazón y ha estado permanentemente pendiente, preguntando, ayudando, viendo cómo puede contribuir a que nuestro país tenga un destino mejor, y por eso se lo agradecemos. También le agradecemos no solamente como político, sino como escritor, sus libros como Detrás del Muro, que es una novela muy interesante, los efectos de lo que vive Venezuela, y Mis años verde oliva, que también tuve la oportunidad de leer y que para nosotros es muy cercana. De verdad que, canciller, gracias por estar con nosotros. Y también con nosotros está Andrés Molano Rojas. Andrés es también amigo de Venezuela, ha estado muy cercano a la política exterior en Colombia, es profesor de Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Trabajó como mano derecha del canciller Carlos Holmes Trujillo. Es escritor también, académico, y nos está acompañando el día de hoy junto con quienes van a ser comentaristas, que es Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, y Paola Bautista Alemán, que ha estado de moderadora de todo este ciclo de foros. Juan Miguel en este momento se encuentra impartiendo clases en la Universidad de Stanford y ha estado dedicado también al tema del estudio, digamos, de las transiciones, y Paola acaba de doctorarse en Alemania sobre el tema de las transiciones también. Por eso están acá con nosotros, y además que ser protagonistas venezolanos de esta experiencia. Entonces, bueno, la idea de hoy es que podamos arrancar con el canciller Ampuero, que él pueda darnos una introducción a su visión sobre el tema de lo que ha sido su experiencia vital, sobre los cambios políticos, que ha sido un protagonista de primera línea en Europa Oriental, en Cuba, en Chile, y luego Andrés Molano pueda seguir con una siguiente intervención sobre el marco de todo lo que significa el tema de las transiciones, y luego vamos a escuchar unos comentarios tanto de Juan Miguel y Paola, que van a reaccionar a lo que fueron las intervenciones del canciller Ampuero y de Andrés Molano Rojas, para luego tener una conversación en base a las preguntas que tengan nuestro público, y finalmente cerrar en una hora exacta con unas palabras del presidente Guaidó, que podría acompañarnos al final de la jornada. Entonces, bueno, quedo hasta allí. Nos están viendo este ciclo de charlas a través de 5 canales de televisión: EBTV Miami, BPI, Capitolio TV, Vivo Play, TV Venezuela y Presidencia TV Venezuela. De manera que saludamos a todos quienes están conectados a los canales, y seguir con nuestra tarea de lograr contribuir a que podamos tener lo que deseamos todos, que es una transición a la democracia. De nuevo, canciller Ampuero, un placer tenerlo con nosotros, y le cedo entonces la palabra. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, queridos amigos venezolanos. Para mí realmente un gusto estar con ustedes acá, participar en esta conversación, que entiendo es una conversación entre amigos. Y la idea mía, ya la había conversado también con Julio, con quien realmente hemos tenido y tuvimos, en el momento en que yo fui canciller de Chile, una relación muy estrecha, permanente, donde a menudo intercambiamos opiniones y comentarios sobre el desarrollo en Venezuela y en América Latina.
Quisiera yo partir de algo muy sencillo, en realidad. Más allá de lo teórico, quisiera quedarme en lo práctico, en la experiencia vivida. Y voy a atenerme a los 5-7 minutos que me solicitaron, lo haré así. Y quiero decir lo siguiente, por esas cosas extrañas de la vida, a mí me ha tocado vivir en países donde ha habido transiciones. En algunos me ha tocado vivirlos de forma directa, en otros seguirlo de cerca, y en otros casos porque, como es el caso de España, la transición a la democracia en España, y que se cristaliza, creo yo, en torno a la Constitución de 1978, marca el presente, marca la discusión, marca el debate actual en España y es un referente para los países, yo diría, de todo el mundo que se enfrentan a situaciones en que es necesario pasar, y lo exige así la población, de un sistema autoritario, dictatorial, hacia una democracia. Me ha tocado vivir, bueno, siendo chileno, una transición que es muy poco mencionada y yo creo que es interesante incorporarla dentro del análisis. Cuando hablamos de la transición chilena pensamos fundamentalmente en lo que es la transición del régimen militar, dictadura militar, a la democracia, que empieza, yo diría, a ocurrir en 1989, y también, tengo aquí un pequeño problema, aquí estamos, también, ¿me escuchan perfectamente? Sí, se oye bien. Lo Ya, que perfecto. se apagó fue la cámara, canciller. A ver, dejé una cosa aquí, disculpe, pero acá... Como ese, a cámara abierta o a cámara cerrada. Sí, sí, espere un minuto, por favor. Puede pasar al próximo participante. Acá estoy teniendo un problema. A ver, ¿me escucha ahí? Se escucha perfecto, Ahora canciller. sí. Ahorita Ahora sí. sí. Adelante. Ahora sí. Disculpe. No se preocupe. Adelante, muy bien. ¿Se fue? Ahorita sí creo que se apagó. Ajá. No, se debe reconectar. Si quieres, yo voy a contactarlo, Andrés, al canciller Ampuero, para que se reconecte, y si quieres ve comenzando tú, por favor. Muy bien, muchas gracias en primer lugar por la gentil invitación a compartir estas reflexiones en esta nueva sesión de estos encuentros por Venezuela. Me siento muy honrado y muy complacido, además de poder contribuir de alguna manera desde la Universidad del Rosario, aquí en Bogotá, en Colombia, a estas conversaciones. Permítanme empezar llamando la atención sobre algo. Cuando uno habla de justicia transicional, lo transicional no es simplemente un adjetivo, es decir, no califica simplemente al sustantivo de la justicia, sino que va mucho más lejos y lo define su especificidad, sus particularidades, el carácter transicional, el contexto, la naturaleza de la transición es fundamental a la hora de definir, pensar el qué, el para qué y el cómo de un determinado modelo de justicia transicional. Esa es la primera idea que quisiera compartir con ustedes. Cuando uno dice justicia transicional, lo transicional no es meramente adjetivo, es sustantivo y es disociable de la justicia de la que estamos hablando. Ahora bien, la transición puede darse en muy distintos escenarios y contextos, como muy seguramente podría contar mucho mejor el ex canciller Ampuero más adelante. Y en ese sentido no existe una talla única, no existe un modelo preestablecido de justicia transicional. Para señalar una diferencia que es fundamental y que es eventualmente obvia, no es lo mismo un proceso de justicia transicional en el marco de la terminación de un conflicto armado, en el marco de lo que ahora académicamente se denomina ius post bellum,
al escenario más clásico y más explorado y también más desarrollado institucionalmente de una transición desde un régimen no democrático a un régimen democrático, y dentro de ese género es también muy diverso el conjunto de especies que podemos encontrar, uno muy particular, el del restablecimiento de la democracia cuando esta ha sido interrumpida. En ese sentido, las comparaciones que con tanta frecuencia se hacen y a las que todos somos muy propensos en un esfuerzo por encontrar caminos a transitar en ese ejercicio de transición, pueden ser, por supuesto, ilustrativas, pero también pueden ser engañosas e inducir algún tipo de confusión. En ese orden de ideas, una justicia transicional en el marco de una transición hacia la democracia, cualquiera que sea la naturaleza del régimen desde el cual se está transitando y cualquiera que sea el trayecto que hay que recorrer en esa transición, es instrumental. Y cuando digo que es instrumental, no estoy rebajando su valor ontológico o su valor jurídico o su importancia ética o su importancia histórica, ni estoy diciendo que es meramente utilitaria. Estoy subrayando más bien que la justicia transicional en un proceso de transición a la democracia está ordenada como a su causa final a crear condiciones de sostenibilidad a la consolidación democrática. Así como en un escenario de terminación de un conflicto armado, uno habla del posconflicto, como lo que viene después de la terminación. En un escenario de transición hacia la democracia, lo que viene después de la transición es la consolidación. Y la justicia transicional debe apuntarle, insisto, a generar, a contribuir a la generación de condiciones para que esa consolidación sea sostenible. Y eso implica enlazar la justicia transicional con el restablecimiento institucional y del Estado de Derecho y la recuperación de la cultura cívica democrática que ha sido erosionada por la experiencia no democrática, aunque en muchos casos lo que se ha visto es que la cultura cívica democrática, sobre todo cuando un país tiene, antes de la interrupción de la democracia, una cierta trayectoria ya democrática, funciona de un modo antifrágil, es decir, paradójicamente después de esas experiencias antidemocráticas o no democráticas, el resurgimiento de la cultura democrática es mucho más sólido, mucho más fuerte. Por esa razón, cuando uno habla de justicia transicional en el contexto de la transición a la democracia, y quiero subrayar que estas reflexiones se refieren específicamente a ese tipo de transición, forma parte de un gran rompecabezas. No podemos considerarla como una ficha aislada, sino que hay que incorporarla en una visión más amplia de un rompecabezas que condiciona la justicia transicional y que al mismo tiempo es condicionado por el modelo de justicia transicional que se elige. Quiero señalar muy rápidamente ese rompecabezas porque a veces se suele aislar la lectura de la justicia transicional de todo el proceso y resulta que la justicia transicional es mucho más que justicia y por eso empecé subrayando la importancia del adjetivo transicional. Cuando hablamos de justicia transicional en un escenario hacia la democracia, tenemos que pensar en cuál ha sido el impacto del régimen no democrático precedente, qué tanto ha afectado eso que había, por ejemplo, de democracia, de qué manera se produce la transición. Los modelos de justicia transicional varían dependiendo de la forma específica que adopta la transición. ¿Cuáles son las condiciones económicas de la transición? Y de qué manera se puede avanzar hacia la recuperación del bienestar material de las sociedades en ese mismo contexto. El grado de polarización existente al comienzo de la transición y cómo se va gestionando a lo largo de la transición. Hay que ir resolviendo desafíos que se van presentando, entre otras cosas, por las expectativas que genera el mismo proceso de transición después de un régimen no democrático. Pero además de esos factores, cuando uno habla de justicia transicional, tiene que pensar en otros que son muy complementarios de lo que se quiere lograr a través de la justicia transicional. No puede haber justicia transicional efectiva y hay suficiente evidencia en ese sentido sin reforma política y reforma electoral. No puede haber justicia transicional suficientemente efectiva sin reforma judicial.
Entre otras cosas, porque al lado de la justicia transicional hay que fortalecer la justicia ordinaria, que se ha visto con frecuencia afectada por el funcionamiento de los regímenes no democráticos. Para que haya justicia transicional efectiva, tiene que haber una reforma militar también. Y por último, la justicia transicional no es inmune, no es ajena a los temas del ordenamiento territorial, de la distribución de competencias al interior del Estado. Permítanme ir ya llegando a la mitad. No sé, Paola, si me he extendido ya demasiado o cómo voy de tiempo. Vamos un poco justos de tiempo, pero está muy interesante y la verdad es que estamos escuchando con mucha atención. Bueno, voy a tratar de acelerar un poquito. Este tema es tan gordo que claro. Bueno, voy a continuar entonces. Voy por la mitad de este, son 10 ideas muy generales. Entonces, cuando pensamos en la justicia transicional, yo creo que podríamos identificar 3 objetivos. El primero, y voy a insistir en eso, es propiciar la fluidez de la transición y sobre todo la sostenibilidad de la consolidación democrática. Pero por otro lado, tenemos evidentemente el propósito de sancionar y exponer, y aquí habría que interpretar esa palabra, sancionar, en un sentido muy amplio, a los máximos responsables de 2 cosas. Por un lado, de la destrucción política de la institucionalidad democrática, que no necesariamente implica la responsabilidad por crímenes en el más estricto sentido del derecho penal. Y por supuesto, a los máximos responsables de las más graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Aquí pues ya va quedando claro además que la justicia transicional es por definición selectiva y debe obedecer a criterios muy claros de priorización y ponderación. Pero además hay otro objetivo de la justicia transicional que a veces no es tan visible, que es el de identificar y corregir las causas que facilitaron la ruptura democrática, la interrupción de la democracia, ¿no? Ese componente que es más estructural o más institucional a veces se ve invisibilizado por la tendencia a privilegiar una noción punitiva de justicia transicional. Y en ese sentido, la justicia transicional tiene una naturaleza híbrida, que es por un lado jurídica, judicial, si podemos llamarlo así, y por el otro político, institucional. Todas estas consideraciones deben orientar la elección que en cada caso una sociedad hace de su modelo y de su arquitectura de justicia transicional. Por ejemplo, a la hora de elegir los instrumentos, la caja de herramientas con la que opera la justicia transicional, que es una caja de herramientas más amplia de lo que solemos pensar. Quiero señalar, antes de enumerar rápidamente esos instrumentos, que ninguno de ellos es 100% óptimo. Todos implican costos de oportunidad, costos de transacción y elecciones políticas que están dentro de la discusión del proceso de transición. ¿Cuáles son esas herramientas? La judicialización, por supuesto, la persecución judicial de individuos concretos, la constitución de comisiones históricas o comisiones de la verdad, la definición de unos mandatos para relatorías o reportes, mecanismos de reparación civil, que también son muy importantes, y formas de reparación colectiva de carácter material o simbólico. Todo eso forma parte del utillaje de la justicia transicional. Ahora bien, la justicia transicional hoy por hoy no opera en el vacío. Y a la hora de diseñar y pensar la justicia transicional y valorarla políticamente, tenemos que tener en cuenta que existe hoy por hoy un régimen penal internacional que funciona no solo como condicionante de las opciones nacionales, sino también como fuente de legitimación de esas mismas opciones, pero que nos plantea una relación que de todas maneras es complicada, es compleja, entre lo nacional y el derecho internacional, el marco jurídico internacional de estas elecciones. Bien, para concluir, la justicia transicional es definitivamente una oportunidad, pero es una oportunidad limitada, sobre todo para los distintos implicados potenciales en la acción de la justicia transicional. Hay suficiente evidencia de que una vez se cierra esa ventana de oportunidad que le permite a estos individuos sumarse al proceso de transición a través de los mecanismos
de transición. Mecanismos como los que ya señalé, o mecanismos como los de la depuración y la inhabilitación política, como mecanismo para asegurar la consolidación democrática. Cuando se cierra esa oportunidad, los costos se incrementan en la medida en que las cuestiones que debería abordar la justicia transicional pueden pasar al escenario de la justicia ordinaria. Si entendemos, o si se entiende en cada caso la justicia transicional como un entramado muy denso de reformas, de ajustes, como un rompecabezas integral, con mecanismos compensatorios de las limitaciones que tiene cualquiera que sea la elección institucional que uno haga, la justicia transicional puede jugar un papel muy importante, no solo en la recuperación de la democracia, en la consolidación de la democracia, sino en el fortalecimiento y la vitalidad de la democracia hacia el más largo plazo, y sobre todo la inmunización de la democracia recuperada frente a una recaída en un régimen no democrático. Muchas gracias. Yo quise pintar el panorama lo más amplio y más sencillo posible. Espero haberlo logrado con algo de solvencia. Muchas gracias, Andrés. Gracias, ¿verdad?, por este marco que nos permite entender las diferentes opciones y los diferentes conceptos alrededor de lo que es el difícil rompecabezas de una transición. Volvamos ahora entonces a nuestro canciller Roberto Ampuero para que pueda retomar lo que era su experiencia personal, que se complementa muy bien con el marco que nos ha dado Andrés. Adelante, canciller. Debe prender su micrófono, canciller. Ahí va. Gracias. Ahora sí está perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, volviendo al tema que yo inicié, con respecto a la transición en Chile. Por lo general, cuando se habla de Chile en transición, se piensa automáticamente solamente en una transición, que fue la de la democracia, perdón, de la dictadura a la democracia. Sin embargo, se olvida que hubo otra transición, que fue la transición de Salvador Allende, el año del 70 al 73, una transición que fue anunciada como tal, transición al socialismo en Chile, que fracasó por razones de tipo económico, por razones de tipo político, y fundamentalmente después porque es abortada por un golpe militar. Entonces, eso también es un elemento que a uno como chileno lo marca y le hace seguir con mucha atención lo que son las transiciones. Como si esto fuera poco, yo viví después un par de años en Alemania Oriental y después muchos años en Alemania Occidental. Y la caída del muro, es decir, el inicio de la transición germano-oriental hacia la democracia, del comunismo a la democracia, ocurre cuando yo estoy allá y me toca precisamente informar, era reportero de una agencia internacional, desde Berlín Oriental mismo, lo que estaba ocurriendo. Y una de las cosas que más sorprendía y me llamó la atención era ver que en aquellos momentos de inicio de la transición el poder estaba en la calle, literalmente en la calle. Todas aquellas estructuras que en un momento yo había visto, porque había vivido en ese país y había visto un comité central del Partido Comunista Alemán Oriental muy sólido, muy macizo en el medio del Berlín Oriental, perdía todo valor. Aquel ejército y aquella policía, ¿verdad?, que resultaba intimidante, que estaba allí, parecía eterna, perdía todo rol, todo papel. E incluso no tenía ningún sentido ya el más de 1 millón de soldados, fundamentalmente soviéticos, pero también de Europa Oriental, que estaban allí en esta parte del mundo, con la tarea de consolidar, defender lo que era el socialismo realmente existente. Esta es una primera reflexión que quiero compartir con ustedes. Aquello que se ve como sólido, permanente y como algo imposible de ser derrotado, de pronto cae, ¿verdad?, se derrumba, se desploma realmente como naipes, como juego de naipes. Otro elemento importante que me interesa subrayar acá. Es tan difícil hablar de las transiciones y anticiparse a ellas porque todo depende de la forma en que termina el poder que hasta ese momento estuvo gobernando. Terminó
sólido, digamos, en términos, por ejemplo, económicos, como fue el régimen militar en Chile. Terminó con una debacle completa, como fue en la Alemania Oriental, o terminó también después de una guerra en que resulta derrotado y con un país que condena a ese mismo régimen, como en el caso de Argentina. Esos distintos escenarios van a determinar que aquellas fuerzas que están por establecer la democracia van a tener que adaptarse a aquellas circunstancias y actuar de forma muy pragmática, muy práctica y muy rápida y muy efectiva frente a esa realidad que se va a definir en el último minuto. Va a depender de cuántos se dividen en el sector que está en el gobierno, cuántos en términos militares, en términos policiales, en términos políticos, en términos ideológicos. Otro elemento importantísimo, porque a la hora de analizar la transición uno también se da cuenta de que esta comienza siempre antes de que se inicie el proceso propiamente tal. Por ejemplo, ¿ha sido capaz el sector opositor de tomarle realmente el pulso a quien está ejerciendo el poder? Es decir, cuando yo me siento a la mesa, estoy plenamente seguro, o tengo por lo menos un 80% de posibilidades que aquello que ese sector en el poder me ofrece como una alternativa de negociación, ¿lo está diciendo de verdad o es solamente una treta? Ese es un elemento que hay que poder definir, porque si usted no puede definir eso y no lo puede reconocer con un mínimo de exactitud, le va a perjudicar, le va a afectar su propia alianza con los sectores democráticos, porque van a empezar rápidamente, ¿verdad?, las críticas por haber, uno, sido muy ingenuos, otros por haber creído en lo que se le ofrecía, otros por no haber actuado de la forma en que los más duros habían probablemente dicho. Ese es un elemento importante. El tercer elemento importantísimo es el de la unidad. Y yo lo insisto siempre en esto, porque sin unidad no es posible avanzar. Cuando hay una grieta pequeña, esto es como una grieta en un gran dique de contención. Quien está en el poder es capaz de ampliar, agrandar como el agua, amplía esas grietas. Y por lo tanto, la unidad no es solamente un asunto de inspiración, de liderazgo, sino que también una necesidad imprescindible para salir adelante. Otro elemento importante tiene que ver con, y esto se tiene que ejecutar, ¿verdad? La unidad se mantiene en relación con ¿qué? Se mantiene fundamentalmente en relación o en torno a un programa de acciones conjuntas que se deben respetar y llevar adelante. Eso también es muy importante, el programa de esa transición que tiene que ser acordada con anterioridad. Y en ese marco es importante considerar también las huellas que deja el régimen que se va. Muchas veces hablamos poco de esto. Pensamos que está completamente derrotado y que ya es tabula rasa, comenzamos de nuevo y estamos muy bien. El régimen que se va siempre deja huellas, que pueden ser de tipo económico, político, ¿verdad?, ideológico, cultural. Y ojo, aquí es importante también para los sectores que van a tomar el poder en alianzas, ¿verdad?, y muchas veces con mucha dificultad. ¿Cuánto de aquello que queda debe ser rescatado? Porque no se trata de ser nihilistas, ¿verdad? ¿Cuánto de aquello debe ser rescatado? Porque es algo que tiene que ver con la permanencia de la nación, con la permanencia del país, de su historia y de su identidad, y cuánto tiene que ser revisado y cuánto absolutamente renovado. Esos son temas también importantísimos. Voy a ir acercándome al final, son varios puntos, pero voy a mencionar un par más. Es muy importante, yo sé que es muy difícil, el acordar previamente, previo a la transición, las garantías para los sectores que están disponibles para una negociación. Eso, y después mantenerlo y respetarlo. Pero eso implica que haya una concertación entre todos aquellos que van a luchar por obtener la democracia, de que aquellas concesiones que se prometen bajo las circunstancias previas a lo que es la transición van a ser respetadas. Porque va a haber siempre crítica. A algunos les van a llamar, ¿verdad?, probablemente lo van a calificar de traidores, otros de demasiado blandos, otros de no haber defendido con coraje los valores propios del sector o de la democracia. Y ese es un elemento que tiene que estar aclarado previamente. También es muy importante algo que yo recuerdo siempre, porque se lo escuché y se lo leí también a Henry Kissinger. Y él decía, pero refiriéndose a estados, decía, para mí, cuando yo entro en una relación de confianza por primera vez con un Estado, y me imagino que se refería a China en aquel momento fundamentalmente, lo central para mí es que en ese momento, vamos a decirlo así, de acercamiento máximo,
acordamos, dejamos establecido un protocolo de acción. ¿Un protocolo de acción para cuándo? Para el momento en que vengan las turbulencias en las relaciones, para el momento en que estemos a punto de romper las relaciones, y que yo sepa y el otro sepa que voy a respetar el protocolo que acordamos en buenos momentos, en buenos tiempos, y vamos a poder salir de esa crisis que se puede, si no, empeorar si se rompe la comunicación y uno piensa que el adversario, la otra parte, puede recurrir a cualquier mecanismo, funcionar, estrategia, que lo deje a uno en una posición de debilidad total. Creo que eso es importante. Y los dos últimos puntos que quiero mencionar, como decía, son más. Es muy importante también, porque eso ocurre con las transiciones, mantener las relaciones internacionales plenamente activas. Por eso a mí me pareció muy interesante que los venezolanos, los amigos venezolanos, establecieran este mecanismo internacional que permite interactuar, dialogar, informar, recoger experiencias y además revelar y denunciar la situación interna a nivel internacional. Por lo general, el peligro que ocurre es que los temas internos son tan acuciantes, son tan urgentes, nos consumen la agenda por completo que olvidamos o no podemos destinar energías y esfuerzos a la actividad internacional. Y se considera que la actividad internacional está bien, pero es algo que no incide en el país. No, por el contrario, y sobre todo en esta época de la globalización, incide tremendamente. Y otro elemento importantísimo a considerar, porque hay un momento en que uno debe entrar a influir. Hay un momento, como lo dicen y lo saben muy bien los amigos gramscianos, el tema de la hegemonía cultural. Cuando usted quiere interactuar ya en la transición, no se trata solamente de tareas administrativas, económicas, ¿verdad?, estadísticas, de establecer relaciones diplomáticas, de conversar, negociar y llevar adelante el Parlamento y los diálogos. Se trata también de que usted no descuide la labor ideológica, la labor cultural, su relación con los intelectuales, con los artistas, y, ojo, muy importante, con lo que es o lo que son las nuevas generaciones. Recordemos, millennials. Eso merece un tratamiento distinto, una relación y un diálogo diferente, y hay que tenerlo muy claramente presente. Creo que, para no abusar del tiempo de todos ustedes, lo mejor es que lo deje acá. Esas son algunas ideas, reflexiones que quería compartir con ustedes, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Vamos entonces ahorita a poder escuchar la reacción de Paola o de Juan Miguel para que puedan interactuar directamente con el canciller Ampuero y con Andrés Molano. Adelante, Paola. Juan Miguel. Bueno, la verdad que encantada de estar acá. Un saludo muy especial y de agradecimiento con ambos, con el profesor Molano y con el canciller Ampuero. Y escuchándolos a ustedes y escuchando la primera precisión que usted comentó, canciller, hablando y refiriéndose a la primera transición, la transición hacia el socialismo, que ocurrió en Chile entre 1970 y 1973, que usted escribe de una manera muy buena en Diálogo de Conversos, se me ocurre que el momento venezolano a analizar, y si vamos a utilizar una dinámica de política comparada, esto se parece más a nosotros que la transición que hubo posteriormente, la transición hacia la democracia, que es como más preciso ver por el matiz o por el tamiz de esa realidad el caso venezolano. Siendo que en nuestro caso sí avanzó hacia una transformación autocrática real y plena hacia el socialismo. Y ato con una frase que usted comentó que me parece que es muy interesante y que lo puedo atar con el comentario del profesor Molano sobre las huellas que deja el régimen, ¿no? Como el punto de partida frente al cual podemos avanzar hacia un tipo de justicia. Y en el caso venezolano me atrevo a decir, y creo que y usted lo escribe también muy bien en su libro, canciller Ampuero, en Detrás del Muro, que en el caso venezolano hay un impacto profundo en el alma de nuestra nación, ¿no? Un poco en el sentido de Alexander Solzhenitsyn, ¿no? Hay un autor cubano que hemos estado en contacto en las últimas semanas, que se llama Dagoberto Valdés, que habla de el daño antropológico
que le impone el régimen a las personas que intenta dominar. Y la presencia de este daño antropológico en el caso venezolano es muy profundo, como lo fue también en Alemania. Yo recuerdo mucho que en el pueblo donde yo vivía, la gente hablaba con un tono de voz muy bajo, ¿no? Bueno, en Alemania en sí se habla con un tono de voz muy bajo, pero hablaban con un tono de voz muy bajo, y cuando yo le preguntaba a mi tutor y a las personas con las que compartía, me decían que era herencia de la RDA, que la gente estaba acostumbrada a murmurar cuando hablaba. Y eso, bueno, eso es como una señal práctica, ¿no?, de lo que es el daño antropológico. Pero la identificación del daño antropológico nos lleva a un paso siguiente, que es que quizás el concepto de transición puede lucir insuficiente para abordar la dimensión del problema que nosotros estamos viviendo, y quizás con un poco de creatividad, con un poco de afán de conocer mejor los procesos, podemos acercarnos al concepto de transformación democrática, que en Alemania pues está arraigado y fue llevado a política de Estado después del 45 y después del 89. Y en ese sentido, el gran desafío que tenemos en Venezuela es la reconstrucción del Estado, pero en un sentido amplio, un poco lo que dijo el profesor Molano, que no se refiera únicamente a los aspectos técnicos y burocráticos, sino que trascienda a la sanación de la sociedad política que lo integra y, en fin, a la recuperación del alma de la nación. Un poco evaluar cómo estos años nos han afectado con el ánimo de reparar, perdonar y reconciliarnos. Yo les quería preguntar a ambos un poco sobre la relación entonces entre el concepto de justicia y el régimen que se desea superar, entendiendo el proceso como una transformación de largo aliento que debe convocar a la voluntad transformadora o a la disposición transformadora de los actores políticos. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Paola. No sé si el canciller Ampuero o el profesor Molano quieren comentar la opinión de Paola. Adelante. Por favor. Para mantener el orden. Andrés. ¿Cómo vamos, canciller? Sí, que comentes tú, Andrés, y después lo hará el canciller Ampuero. Y después comentamos Miguel Mateos. A ver, la justicia transicional, yo lo subrayé, es instrumental y no es una finalidad en sí misma. Y es instrumental a la recuperación de la convivencia cívica y de a un cierto tipo de convivencia cívica, que es la convivencia cívica democrática y republicana, en el caso del modelo de transición del que estamos hablando. Y creo que es importante a la hora de seleccionar los objetivos que se deben perseguir a través de un modelo de justicia transicional, a la hora de seleccionar los medios, la caja, qué herramientas de esa caja que yo decidí rápidamente se van a emplear. Es sumamente importante tener claridad acerca de esa finalidad y de cómo el uso de esas herramientas va a contribuir a la recuperación de la convivencia, al rescate del sedimento de cultura democrática que ha sobrevivido a la experiencia no democrática y que se convierte en el escenario de transición o de transformación, como lo ha señalado Paola muy acertadamente desde mi punto de vista, se convierte en un activo muy importante, en un patrimonio muy importante para no arrancar desde ceros el proceso de recuperación de la democracia. Esa sería mi reflexión sobre la cuestión muy relevante que acaba de plantear Paola. Yo, continuando con las reflexiones también y las consultas de Paola y de Andrés, quisiera subrayar que me parece clave el concepto de daño antropológico, porque si uno lo lleva un poco más allá, se da cuenta que la transición también tiene la tarea de impulsar o llevar a cabo algo que se dice muy fácilmente, pero que es complejo. Es la terapia democrática. Porque la gente que ha vivido bajo condiciones extremas, como en el caso de Venezuela, que hoy la está viviendo de forma extrema, o que vivieron, por ejemplo, en Rumanía, de Ceausescu, o detrás del muro, ¿verdad?, durante 40
40 años. Obviamente, tienen una marca indeleble en su vida, en su existencia, en sus preocupaciones, en sus sueños, en recuerdos, en su memoria. Y hay que estar consciente como nuevo Estado, como nuevo gobierno, como fuerzas que asumen la responsabilidad de conducir ese país hacia una normalización o la convivencia cívica de ese daño. Y a mí me parece también clave el concepto que se acaba de mencionar con respecto a lo que es la justicia transicional como instrumental, porque lo que tiene que hacer es justamente velar porque sea posible la convivencia cívica en un país. Quiero darle un solo ejemplo, pero yo creo que aquí los ejemplos históricos ayudan mucho. En el caso de dictaduras que han durado muchos años. Por ejemplo, en Alemania Oriental. Pensando en Alemania Oriental, ustedes, si hacen un recorrido por la historia, se dan cuenta que los alemanes de Alemania Oriental, muchos de ellos, vivieron una parte o prácticamente todo la etapa del nacionalsocialismo, del régimen nazi, ¿verdad? Del 33 al 45. Termina la Segunda Guerra Mundial y los que estaban en la parte oriental pasan de un régimen nazi a un régimen comunista, que son durante 4 años ocupados por la Unión Soviética, fueron muy claras, sin gobierno propio. El 49 se funda la Alemania Oriental y se instaura un sistema comunista. Es una etapa larguísima que marca un país. Y para ser preciso, yo recuerdo haber hablado con oficiales ahí fundamentalmente de la inteligencia, ya esto en los años 90, el 2000, Germán Oriental. Y le decían a uno, mire, yo nací en este mundo. Mis padres se habían salvado del nacionalsocialismo y de pronto a mí, siendo muy joven, me enseñaron que esto era lo que había que hacer, esto era lo justo, esto era lo que uno tenía que hacer para ser un patriota. Y yo cumplí porque además no tenía otra influencia ideológica cultural en torno a que me dijera, no, esto es un camino por el cual no debes ir. Y ahora la historia ha destruido todo aquello en lo que yo creí y me encuentro nuevamente como generación, o como segunda generación, pero a lo mejor es la primera, con todo un mundo quebrado. Desapareció todo aquello nuevamente en lo que creí. ¿Por qué digo esto? Porque también desde el poder nuevo, desde el poder de la transición, desde la posición de los demócratas, tienen que ser capaces de mandar un mensaje también a estos sectores. Porque cuando una dictadura dura demasiado tiempo, obviamente ha podido mantener su influencia desde el periodo, bueno, desde que nace, hasta el periodo formativo educacional, con una educación manejada más centralmente, y después en su desarrollo profesional, por lo menos inicial. Entonces, estos son elementos que tienen mucho que ver con el daño antropológico, que tienen que ver mucho con la terapia democrática, y que pueden contribuir teniendo la sensibilidad. Obviamente, hay casos y casos, ¿verdad?, en que uno tiene que juzgar, pero es esta sensibilidad la que permite que la convivencia democrática también pueda ser viable y con el convencimiento de que esta convivencia es un horizonte, así como la democracia es un horizonte porque nunca termina de perfeccionarse, por el cual hay que orientarse para avanzar. Quería, con respecto a lo que decía Paola, me interesaba mencionar estas cosas. Muchas gracias, canciller. Vamos entonces al comentario del profesor Juan Miguel Mateus y luego está ya por ingresar el presidente Juan Guaidó. Adelante, diputado Mateus. Gracias, canciller Borges. Un saludo al canciller Ampuero, el profesor Molano Rojas, a Paola, a todos los que nos acompañan. Y la verdad es que tanto las dos presentaciones introductorias como el comentario de Paola resultan sumamente provocadoras para entrarle a fondo al tema. En el caso de Paola, tímidamente sugiere el concepto de daño antropológico, que creo yo que va a ser vacilar el quicio de lo que tengamos, de la profundidad que tenemos que llevar adelante los venezolanos. Y yo quisiera referir algunas ideas más como político que como académico en esta circunstancia, para tratar de criollizar en la circunstancia actual los desafíos que estamos enfrentando los venezolanos. Yo sí creo que es muy importante hablar de la necesidad de referir
la justicia transformadora como expresión de la transformación democrática por razones prácticas también. En primer lugar, porque quizás, como decía el canciller Ampuero, hay que ver cuál es el punto de partida para el restablecimiento de la libertad y de la justicia. Es decir, cuáles son los elementos que se deben tomar del estado actual de cosas, del régimen existentes, para abrir los surcos de la libertad. Y si usted me pregunta, canciller Ampuero, yo le diría que esos tres elementos del estado actual de cosas son la Constitución de 1999, la Asamblea Nacional y la Fuerza Armada Nacional. Son como el tridente que debe adelantar el restablecimiento del orden constitucional y, por lo tanto, esa transformación democrática que se ha referido antes, sabiendo además que Fuerza Armada y Asamblea Nacional están vinculados precisamente por la Constitución, porque los actores políticos venezolanos hemos decidido que sea la Constitución del 99 la piedra angular del proceso de democratización. En ese sentido nos parecemos más al Chile, que tenía una constitución preestablecida, que al proceso español, que estaba forjando un proceso constituyente. Pero digo, o me parece, que la idea de transformación democrática y de justicia transformadora son claves por efectos prácticos por lo siguiente. Si nosotros, los venezolanos, los actores, pero también la población y el apoyo de la comunidad internacional, no atendemos al daño antropológico y no atendemos al daño cultural que ha hecho la liberal en nuestro proceso de democratización, sino de alcanzar a lo sumo una democracia iliberal. O, por otro lado, corremos el riesgo, si llegáramos a alcanzar una democracia liberal, creo que corremos el riesgo de sufrir, por tener una democracia frágil, un proceso pronto, temprano, de desconsolidación democrática o de regresión constitucional. Y por supuesto que los venezolanos lo que necesitamos y queremos ganar es un proceso de democratización permanente. En ese sentido, viendo ese aspecto práctico, porque no queremos ser los países de la Europa del Este exsoviética, aunque nos parecemos a eso indudablemente por el daño antropológico, yo sí creo que es importante tomar allí el fin de esa justicia transformadora. Y creo que lo decía muy bien el profesor Molano Rojas en el sentido que es instrumental. Si ustedes me preguntan a mí como político, ¿qué le quisiera decir yo a los personeros del régimen el día de hoy, a quienes están todavía en esa estructura que se llama el régimen, probablemente de manera concreta la Fuerza Armada? Es que el fin de esa justicia transformadora es alcanzar lo que a mí me gusta llamar el equilibrio de la reconciliación. Es decir, que sepamos olvidar lo suficiente para que no se incoe entre nosotros, entre los venezolanos, un ánimo de revancha, un ánimo de persecución malsano que comprometería la paz, la democracia y nuestra propia condición humana, pero tener presente unos símbolos suficientes para que no se vuelva a repetir el proceso doloroso de autocracia. Eso es lo que yo llamo el equilibrio de la reconciliación, que debe estar acompañado como fin teleológico del proceso de justicia transformadora. Y luego, porque me pareció muy provocador, como lo refería el profesor Molano Rojas, sí me parece que es importante referir cuál es la especificidad, qué es lo criollo con los hombres y mujeres de carne y hueso venezolanos de nuestro proceso de cambio político, de transformación democrática y de justicia transformadora. Y creo que esa especificidad se logra de dos elementos que ustedes han mencionado, el profesor Molano, el canciller Ampuero, y de otro que yo me voy a atrever a referir aquí. Y creo que ese cóctel de la justicia transformadora, de cómo van a ser los acomodos de nuestra justicia transformadora, responden a tres preguntas. Uno, ¿cuál es la naturaleza del régimen autocrático que estamos enfrentando? En este caso, por ejemplo, nosotros no enfrentamos un gobierno militar. Hay un elemento militarista, pero no es un gobierno militar. Es un gobierno de retórica, un régimen de retórica marxista. Es un régimen consustanciado con las autocracias del mundo. Y sobre todo en este momento, parece contradictorio, pero es una dualidad, es un Estado fallido que al mismo tiempo es Estado gangsteril. Y esa naturaleza compleja autocrática, nosotros tenemos que sobrellevarla con nuestro proceso de transformación democrática. Lo segundo, lo decía el canciller Ampuero, es el género de liberación democrática. Es decir, cómo vamos a alcanzar la posibilidad de transitar en el cambio político hacia la democratización. Y
quizás no lo sugirió el canciller Ampuero de esta manera, pero yo sí lo sugiero así. Los acomodos de la justicia transformadora van a depender de si la liberación democrática viene por una reforma dentro del régimen que se abre a la democratización o si hay una ruptura. Y aquí el mensaje creo yo que es muy claro, es en todos los escenarios, lo más deseable, lo que deseamos y lo absolutamente más barato para la paz del país y para que comencemos a regenerarnos moralmente como nación es la reforma. Es decir, que haya ese impulso democratizador de quienes hoy están dentro del régimen y que saben que hay mañana, que saben que pueden tener garantías por esos compromisos honrados que vamos a tener. Y lo tercero, de esa especificidad de la justicia transformadora, me parece que es lo que tiene que ver con lo que los politólogos llaman los clivajes, es decir, el elemento que nos divide. ¿Cuál es el elemento que divide hoy a la sociedad venezolana? ¿Qué tipo de sociedad dividida es la venezolana? Yo me atrevo a decir, sin ánimos de simplificar, que por supuesto no es una sociedad dividida por conflicto bélico, no es una sociedad dividida ni siquiera por razones económicas, sino que es una sociedad dividida por razones meramente políticas. Es decir, porque hay una parte de la población minoritaria que ha impuesto un régimen en este momento. Y eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Hay una gran ventaja, y con esto finalizo, y perdón por lo extenso, y es que para ese ánimo de reforma, ese ánimo de dar adelante, de dar un paso adelante en salvar al país y a la democracia, Venezuela tiene mucho ganado porque la Constitución de 1999 recoge toda la doctrina del sistema interamericano para darle protección a aquellos que quieran dar el paso hacia la democracia. Es decir, de conformidad con nuestra Constitución, si hay un cambio político, no podría haber una cacería de brujas, porque la Constitución, por supuesto, lo prohíbe. Y eso no es lo que quiere el país, con lo cual las garantías están allí. Lo que hay es que, pues, asumirlas de parte de quienes hoy están en el régimen. Muchísimas gracias, canciller Borges. Gracias, Juan Miguel. No sé si habría algún tipo de comentario o reacción por parte del profesor Molano Rojas o del canciller Ampuero a lo dicho por el diputado Juan Miguel Mateus. Andrés, canciller, si quisieran comentar algo de lo dicho por Juan Miguel. Sí, mire, quisiera mencionar el planteamiento del profesor con respecto a algo que es esencial, y él lo subraya, ¿verdad? Si se trata de una ruptura o se trata de una transición, porque va a depender de eso el tratamiento mismo de lo que es la transición y en forma específica la justicia transicional y las concesiones que se vayan a hacer. Yo creo que uno de los elementos centrales aquí es neutralizar en cierta forma el valor, por lo general, peyorativo que en sociedades polarizadas tiene el concepto de concesiones, el concepto de acuerdos, el concepto de búsqueda de consensos. Creo que eso hay que rescatarlo. Estos conceptos que funcionan muy bien en una democracia se desvalorizan y se ven iluminados por una luz muy, muy crítica, obviamente, cuando hay una sociedad polarizada. Entonces, apuntar a esto como política, pero al mismo tiempo en términos lingüísticos, en términos de concepto, en términos de lo que es la influencia cultural dentro de una sociedad. Rescatar esto, porque es una necesidad de una sociedad que va a iniciar o inicia una transición. Yo quisiera hacer un breve comentario. Adelante. Canciller Borges. Sí, en absoluta sintonía con lo que ha señalado el profesor Mateus, yo quisiera subrayar dos cosas que mencioné en mi intervención y que son congruentes con lo que él plantea a efectos de la criollización, la búsqueda de un modelo de transformación del cual pueda ser parte también un modelo de justicia transicional. El primero es subrayar que la justicia transicional no es solo punitiva. Esa es una visión limitada de la justicia transicional. Hay una panoplia de alternativas, un amplio conjunto
de herramientas para aplicar justicia transicional. Hay suficiente evidencia empírica y también en la investigación académica de que la pretensión de una justicia transicional solamente punitiva o basada en la judicialización absoluta puede ser muy poco efectiva y a la postre imposible. Y eso acaba causando una acumulación de frustraciones que en últimas afecta la viabilidad misma de la transformación. Entonces hay que utilizar inteligentemente toda esa caja de herramientas en orden a esa finalidad que es el restablecimiento de la convivencia, la recuperación del daño antropológico, el restablecimiento del orden democrático. Y por eso es muy importante incorporar estas medidas compensatorias. Por eso yo insistía en que la justicia transicional es parte de un rompecabezas muy complejo y hay que tratar de acompasarla, ¿no? Para que los avances en un frente permitan compensar la evidente frustración que en algunos casos siempre va a producir el modelo de justicia transicional que se elija. Ningún modelo de justicia transicional es 100% óptimo. Ningún modelo de justicia transicional es 100% satisfactorio. Por eso la importancia de mirar integralmente el proceso de transformación y de recuperación de la democracia y la institucionalidad. Muchas gracias, Andrés, y gracias al canciller Ampuero. Yo simplemente comentaría de manera final, mientras el presidente Guaidó da el cierre a esta charla, lo importante que es en este momento para nosotros poder aprender algo que han destacado ustedes, que es el hecho de que se puede instrumentar tanto una serie de garantías como sistemas, como fórmulas de justicia que puedan lograr ese equilibrio de la reconciliación que hablaba Juan Miguel Mateus, y que es el gran reto de todos los países que han vivido la transición, que es cuánto de memoria se trata de desarrollar para no repetir, y al mismo tiempo cuánto de justicia se logra también implantar para que no haya una sensación de impunidad, de atropello y de indignidad. Ese equilibrio tan frágil, al final solo lo puede dar una sociedad que políticamente tenga la certeza de que quiere sanar, es decir, de que quiere de alguna manera superar y no quedarse anclada en todo lo que son esas heridas que se van abriendo. Y por supuesto cada país tiene su dinámica, cada país tiene sus tiempos, cada país tiene su fórmula, pero como bien decía también el canciller Ampuero, en la medida en que estos regímenes totalitarios son más largos, la intensidad del trauma es tan fuerte que lleva a que incluso generaciones enteras no tengan otro referente, sino solamente el haber vivido bajo esta sombra del mal, y que no hayan tenido ningún otro referente ni de futuro ni de alternativa político, y por tanto este proceso además tiene que, además de ser equilibrado entre memoria, justicia, reconciliación, además tiene que ser equilibrado con lo que significa abrirse al mundo y abrirse al futuro. De manera que son procesos extremadamente complejos. En el caso de nuestro país, lo vivimos afortunadamente con éxito en la última transición en el año 1958, que de hecho pudo servir de transición modelo para otros países, comenzando por la propia España. Pero hay un elemento adicional que también mencionaba Mateus, que cuando es simplemente un régimen militar que se transforma en régimen democrático, ahí pareciera como una especie de energía natural que hace que esos procesos sean más sencillos. Pero cuando hay un régimen totalitario que más que una dictadura ha buscado secuestrar la conciencia de la sociedad y de cada individuo en la sociedad, ese daño humano hace que las transiciones sean no solamente transiciones de un gobierno o de un sistema político, sino de todos los sujetos de la sociedad. Es decir, todo el mundo tiene que hacer una transición, hasta mental, hasta cultural, hasta antropológica. Y ese es el reto del liderazgo, lograr humanizar estos países que han perdido el alma, y en el caso venezolano, lamentablemente, el desafío que tenemos
es de ese tamaño, devolverle el alma humana a todo un país que ha sido profundamente deshumanizado. Quiero agradecer de nuevo al canciller Ampuero y al profesor Andrés Molano Rojas para entonces poder cerrar esta conferencia de hoy con nuestro presidente Juan Guaidó, y de nuevo agradecer por sus orientaciones prácticas y teóricas que han sido verdaderamente de una gran iluminación para los retos que tenemos como país. Adelante, presidente Guaidó, bienvenido en nombre de todos. Muchas gracias. Canciller Julio Borges, muchísimas gracias además por el esfuerzo en este ciclo de conferencias de información para el pueblo de Venezuela, principalmente en interacción con diferentes expresidentes, cancilleres, pero en especial en este momento quería agradecer al canciller Roberto Ampuero por ser amigo de la causa venezolana, de la democracia, de la libertad, la firmeza y su voz, además, siempre firme a favor de valores fundamentales que nos reúnen no solamente en este ciclo de foros, sino también en Latinoamérica. El profesor Andrés Molano, muchísimas gracias por la participación. Nuestro diputado y amigo Juan Miguel Mateus, que siempre es grato poder escucharlo, y por supuesto Paola, que ha sido una excelente moderadora en este proceso. Algunos elementos adicionales. Yo creo que esto nos sirve sobre todo en el proceso que estamos viviendo y transitando los venezolanos para poder focalizar las variables imprescindibles, necesarias para poder producir una transición. No solamente las necesarias garantías a los sectores que hoy aún favorecen al régimen, que aún soportan en este momento a la dictadura, pero también los mecanismos de presión que no alteren además y no faciliten excusas en este momento de factores como la Fuerza Armada, como los factores de poder en este momento del régimen, en este momento madurista, por cierto. La confabulación, además, en un momento de pandemia que no favorece o facilita el proceso de ejercicio de la mayoría durante años construido, con propuestas claras a los venezolanos, a la conformación de partidos políticos, de una opción democrática y constitucional en este momento. Siempre recuerdo, además, en este ciclo de charlas, el proceso o la variable clave, que es la unificación y la unión de los factores. El pasado domingo, todos los partidos políticos que hacen vida en Venezuela, de la alternativa democrática, que hacen vida en una gran deliberación, un gran debate, colidamos en la necesidad, uno, de la unión, y dos, de no convalidar un proceso por parte del régimen, distinto al del 2018, por cierto. Distinto incluso al del 2015, la propuesta que está en mesa hoy. Un paredón pretende la dictadura, y es un momento más que nunca para la firmeza y el fortalecimiento de esa variable. Y la otra es la movilización, el ejercicio precisamente de la mayoría, para poder nosotros expresar, reivindicar y canalizar la necesidad y la demanda social hoy del venezolano. El día, solamente en las últimas 24 horas, 2 mujeres han dado a luz en la calle, por no poder llegar ni siquiera a un hospital. El ecocidio en este momento en el Amazonas venezolano, en el Mar Caribe en este momento. No tiene nada que ver este régimen en este momento. Eso nos pasa a todos. Esas son las ventajas. No te preocupes, presidente, no se preocupe, que eso le pasa a todos. Eso se llama corresponsabilidad. Trabajar en casa, no las desventajas, las ventajas. Se llama corresponsabilidad, muy bueno, en presidente. Este Pero bueno, es parte de la lucha, hablando de los niños, por cierto. Que en este grata sorpresa en este momento, es parte, insisto, de la lucha. Estoy muy contento en este momento y lo confieso, porque de manera responsable, de manera muy madura, los partidos políticos hemos unificado criterios y estamos en el borde de ejercer esa mayoría compleja, insisto, en medio de una pandemia, en medio de la peor crisis que hemos atravesado, pero muy conscientes de la responsabilidad que tenemos de ejercer el poder institucional desde la Asamblea Nacional para las garantías, los puentes, la Comisión de Justicia y Paz, y además el amplio debate de la justicia transicional y transformadora, como muy bien lo define Juan Miguel.
Así que muchísimas gracias, canciller. Quiero reiterar, insisto, en nombre de los venezolanos, su voz siempre certera para acompañar un proceso democrático. Por último, ha sido un proceso, sí, de mucho desgaste en Venezuela. Social, político, económico. Se ve no solamente en los indicadores, 75% de contracción del PIB, 5 millones de refugiados, cifras únicamente comparadas con países en guerra. No hay otra dictadura latinoamericana que pueda ser comparada con los indicadores que hoy sufre y atraviesa Venezuela. Si bien no vimos un bombardeo en Venezuela, está destruido en este momento el Amazonas. Destruyeron la libertad de expresión, el Estado de Derecho, las instituciones. Creo que, y lo hemos dicho en varias ocasiones, la democracia siempre está en juego. Mientras haya debilidad institucional, siempre va a estar en juego y es labor fortalecer. No podemos permitir que una dictadura gane por desgaste. No podemos permitir que una dictadura gane por costumbre, mucho menos en este momento a nivel internacional. Y ante ese intento de desgaste, de fragmentación que ha querido lograr la dictadura, ahí es que rescato entonces lo poderoso y lo firme de la unión de los factores en Venezuela. Quiero que sepa, canciller y profesor Andrés, que a pesar de los embates nos mantenemos unidos, nos mantenemos firmes y con un propósito común muy claro, que es lograr una transición que genere gobernabilidad y estabilidad no solamente en Venezuela, sino que ayude también de esa manera a la región. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Gracias, canciller, por este gran esfuerzo. Gracias, presidente. Miranda les manda saludos. Sí, mándale saludos a Miranda también. No, bueno, quiero agradecer de nuevo a todos. Ya estamos en la recta final de este ciclo de foros sobre la transición. Ha sido un aprendizaje importante y un intercambio importante para todos. Nos quedan los temas relacionados con derechos humanos y luego ya la sesión de cierre. Y de nuevo al canciller Ampuero, como decía el presidente Guaidó, gracias por su disposición, su corazón siempre con Venezuela. Igual en el caso del profesor Andrés Molano, que desde todas las trincheras nos ha ayudado mucho también en la búsqueda de la libertad. Gracias a todos, gracias, presidente.